Y bueno, bienvenidos al Círculo, un podcast en el que circulan tus ideas culturales. Les habla Isabel Borges, que se disculpa de una vez por los sonidos de su casa. Y el día de hoy me acompaña Axit Fermín, Melanie Ramírez, Carlos Pesantes, Ricardo Funicelli y Laura Velarde. ¿Cómo están todos, muchachos? Excelente. Me alegro muchísimo. Bueno, considero que como ya lo hemos estado trabajando en nuestras clases de cultura, el día de hoy hablaremos de algo muy importante en el ámbito cultural y es justamente quién lleva a cabo todo este proceso. Esta persona se llama el gestor cultural, quien es el responsable de entender al sector cultural y realizar proyectos culturales para lograr la interacción y unión de una forma exitosa. Apuesto que no sabían eso. Es básicamente un profesional. ¿Y qué es un profesional? Un mediador capaz de ayudar a desarrollar un proyecto de la mejor manera. En este caso sería en el trabajo artístico y cultural y insertarlo en una estrategia social, territorial o de mercado entre todos nosotros. Exactamente. La profesionalidad de un gestor hace viable un proyecto cultural en las dimensiones económica, social, política, territorial y comunicacional. Bueno, yo estoy súper contenta de estar por aquí hoy y de que podamos conversar sobre este tema tan valioso. Vamos a comentar un poco sobre cómo podemos organizar y mantener dentro de una normativa legal estos procesos sociales. Así que estas formas de estructuración social que buscan incentivar una participación efectiva de las personas pueden ser intervenidas por tres agentes: la administración pública, las instituciones sin ánimos de lucro y el sector privado, formando estos tres conjuntos de modelos de gestión: un conjunto de modelos que gestiona la administración pública, un conjunto de modelos que gestionen el sector sin ánimos de lucro y un conjunto de modelos que gestionen la industria y el sector privado. ¿Y esos son todos? Claro que el autor referido también nos indica que pueden existir muchísimos más modelos de gestión cultural dentro de cada agente que hemos visto, tomando como referencia el manual Atalaya de Alfonso Martinelli. Sin embargo, no me quedo aquí y les cuento que también existen distintas tipologías para definir estos modelos de gestión cultural. La más sencilla, la simple, los divide en dos: un modelo de gestión cultural en el que hay un solo agente que igual conserva sus características como personalidad jurídica, porque recordemos que todo sigue estando dentro del marco de la legalidad, y el segundo en el que hay colaboraciones, subvenciones, promociones, y entonces se modifica un poco esta característica de la individualidad. Bueno, muchachos, sabemos que estamos atravesando una situación nunca antes vivida como lo es una pandemia mundial y que tanto los sectores laborales como los profesionales se han visto afectados por todo esto. Sin embargo, la palabra clave es la reinvención. Es un reto que todos debemos asumir para no quedarnos atrás. En cuanto a las capacidades laborales que debe tener un gestor cultural en estos tiempos, es la innovación, la creatividad, la toma de riesgos. Eso es fundamental para tener éxito en todos los proyectos. Ahora, si nos vamos al panorama cultural post-COVID-19, es fácil decir que las plataformas virtuales han sido de gran apoyo en esta situación y es una modalidad que llegó para quedarse. Ha sido muy práctica a la hora de realizar eventos, de mostrar nuevos proyectos en el área cultural, entre muchísimas cosas. Sabemos que no es la misma experiencia una virtual a una presencial, pero bueno, se puede tener un buen feedback por este medio. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Soy Ricardo. Hablando del profesionalismo del gestor cultural, un gestor cultural no es una persona que tiene que tener necesariamente un título universitario, un máster o cualquier cosa por el estilo que corrobore que es un gestor cultural. No, un gestor cultural puede ser cualquier persona que se especialice en cualquier cosa, que tenga esa devoción por aportar a la cultura, ya sea mediante proyectos, desarrollar actividades, cualquier cosa que pueda funcionar para aportar a la cultura. Esas personas son las que son gestoras culturales. Hablando un poquito más de la esencia de lo que sería un gestor cultural y aparte de la esencia, su razón de ser es aquello que lo impulsa a hacer programas y espacios culturales, o sea, que siempre está ahí encima para que
se pueda mejorar un poco más siempre el espacio cultural. En fin, para culminar con esta idea de lo que es el profesionalismo de un gestor o gestora cultural, es aquella persona que simplemente quiere aportar y aporta. No es esa persona que se queda sentada, sino es esa persona que cuando quiere hacer algún proyecto o un programa o cualquier cosa para estar por la cultura de su territorio o el sector donde hace su vida, es un gestor cultural. No es una persona que necesariamente sea un doctor, un ingeniero, un comunicador. Pueden ser todas estas cosas, pero gestor es aquel que va y aporta a su comunidad en el ámbito de la cultura. Hay que tomar en cuenta ciertas variables para la estructuración de un modelo de gestión cultural que se vaya a aplicar. Tenemos el tiempo, el tamaño, el volumen, la dimensión del proyecto, la cantidad de personas que vayan a asistir, la complejidad de llevarlo a cabo, el financiamiento, si va a ser privado, si va a ser público, si es una combinación de ambos o si simplemente dependemos del dinero de las ventas. Esto siempre hay que tenerlo bastante definido. También está el contenido, que es decir, la actividad central de lo que se va a llevar a cabo, o sea, que define la forma de la gestión de los gestores culturales. La calidad, que es la exigencia y el estándar establecido, y la geografía, que hay en nuestro entorno, cuál es la dispersión geográfica, y si el evento va a ser regional o internacional, y así vamos. En cuanto a la adecuación del modelo de gestión cultural, o sea, nuestra lista de verificación, de análisis que se supone que debe existir en todo proceso de organización de un evento o proyecto, les voy a hacer una especie de resumen. Sabemos que nuestro modelo de gestión cultural se va a adecuar al proceso cuando tenemos un equipo humano adecuado al modelo, una suficiente capacidad organizativa, hay capacidad de responder a los problemas reales que se puedan presentar, existe un respeto a los compromisos de los agentes, tenemos contactos para la interlocución, las redes y la interconexión, hay una oportunidad contextual como una agenda política, hay por supuesto coherencia con el contenido y finalmente existe una capacidad de toma de decisiones dentro del proceso. Bueno, ya que mis puntos son los últimos, me gustaría retomar un poco la definición de gestión cultural que nosotros pusimos en nuestra primera entrega. Es el proceso metodológico que tiene como dirección cumplir con los objetivos en el ámbito cultural, entendiendo y estudiando las comunidades, sus segmentaciones y procurando una transformación permanente. Esto lo que quiere decir es que la gestión cultural primero debe encargarse de entender a una comunidad en específico para entender su cultura y así poder transmitirle a esta misma comunidad de manera pertinente su cultura para que ésta pueda internalizarla y que a esto es lo que se refiere con lo de la transformación permanente. Bueno, decidí indagar un poco cuáles son los retos que conlleva ser un gestor cultural, o sea, retos, competencias, lo que sea. Y obviamente terminé llegando a Alfonso Martinel también, porque él, voy a leer un pelo de su currículum para dar un poquito de contexto de lo que es Alfonso Martinel. Y bueno, él fue profesor titular de la Universidad de Girona entre 1992 y 2014. Actualmente está jubilado. Fue director académico de los campus euroamericanos de cooperación cultural realizados. Bueno, el primero en Barcelona en el año 2000. O sea, no fue el primero, pero él fue el primero en donde él fue el director académico. En Cartagena de Indias, en Colombia, en 2002. En Sevilla, España, en 2003. Y en Buenos Aires, Argentina, en 2009. Organizados conjuntamente por la Organización de Estados Iberoamericanos y la Fundación Interarts, de la cual también fue presidente en el Observatorio de Políticas Culturales Urbanas y Regionales de Barcelona, entre 1995 y 2004. O sea, es un tipo de verdad con un currículum impresionante como gestor cultural. Y él en 2015 escribió cuáles son los retos actuales de la gestión cultural. O sea, cuáles son las competencias que debe tener un gestor cultural. Y él dice que para este ejercicio, entre otras cosas, será necesario, primero, la capacidad crítica para plantear sin prejuicios y con rigor los temas más allá de convenciones o formalismos. Segundo, capacidad para realizar análisis profundos de la realidad con libertad intelectual, intentando evitar la mediatización de los poderes públicos. Tercero, comparación con otras realidades o contextos como un ejercicio de confrontación que permita generar un nuevo conocimiento.
Cuarto, la capacidad de visión de futuro a partir de la proyección de escenarios y perspectivas que permiten anticiparse a las nuevas realidades o lecturas. Quinto, asumir este proceso desde un planteamiento de innovación abierto y por qué no de creatividad. Y por último, aceptar una cierta ruptura conceptual con los referentes actuales que expliquen la gestión y las políticas culturales para ampliar los campos de relaciones y las independencias mutuas. A mí me parece increíble como él define cuáles son los retos de un gestor, ya que les da un punto demasiado amplio. O sea, un gestor siempre debe tener la mente abierta, o sea, nunca debe estancarse con ningún tipo de formalismo, ya sea de, no, que si soy vieja escuela o si soy nueva escuela, o sea, ese concepto se acaba con lo que Martinel nos dice acá. Eso fue en 2015. A mí me parece demasiado relevante poner 2 puntos extra que, bueno, yo saqué, que bueno, gracias obviamente a la pandemia, ya que esto ha afectado a la gestión cultural de una manera impresionante. Y son 2 puntos. Primero quiero ir con lo que son los eventos, ya que la sociedad está acostumbrada a que los eventos de esta índole sean presenciales. Y el gestor cultural debe buscar la manera de causar el efecto que estos eventos causaban en persona, ya que una persona se sentía demasiado, obviamente la experiencia de un evento cultural es mucho mayor a la de algo online, y él tiene que buscar que la manera de que tenga que los eventos online tengan el mismo efecto que un evento presencial. Y bueno, con esto voy al alcance también, porque el hecho de que los eventos sean online permite que el alcance sea realmente global. O sea, una persona, yo por ejemplo, vi un concierto hace poco online, compré una entrada para un concierto de una banda que iba a hacer una gira norteamericana, y el hecho de la pandemia me permitió a mí, como espectador, verlo desde Venezuela, de la misma forma que lo pudo haber visto alguien en Italia, de la misma manera que lo pudo haber visto alguien en Antártica. ¿Sabes? No hay límite de territorio, no hay límites territoriales ahorita para los eventos de este tipo. Entonces siempre tiene que existir una preparación previa para no solo captar la atención de la persona que no conoce, sino el de la persona que no tiene ni la más mínima idea de lo que la cultura de ese evento específico representa. O sea, nosotros tenemos que ponernos a ver de verdad lo complicado que es ser un gestor cultural, sobre todo si no es una persona que no tiene como las aptitudes para esto, ya que son actividades demasiado específicas. Pero bueno, a mí me parece que con todo lo que hemos dicho hasta ahora, creo que podemos concluir que realmente, que independientemente de la cultura que sea, independientemente del territorio que sea, un gestor cultural siempre va a ser necesario. Siempre va a ser necesario. Porque este tipo de comunicaciones son importantes para la sociedad. Y bueno, ojo, y no sé si a lo mejor ahorita más que nunca sea necesaria una persona como un gestor cultural. Y esto fue El Círculo, un podcast en el que circulan tus ideas culturales. Muchísimas gracias por sintonizarnos, nos vemos en el próximo capítulo.